Mi mamá se moría. Supliqué por un permiso. Mi jefe dijo, no es mi problema. Consigue reemplazo o estás despedida. Al regresar, la justicia, la venganza y un cheque de $80 millones me esperaban. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Ximena, y mi historia no comienza con un estallido de odio, sino con un olor. El olor agrio y penetrante a químicos que, cada noche, mi madre traía a casa impregnado en su ropa y en su cabello. Ella era Elena, una mujer cuyas manos, durante 30 años, habían cosido sin descanso para Textiles del Sol, la gigantesca maquiladora que era, al mismo tiempo, el corazón palpitante y el cáncer silencioso de nuestro pueblo. Era la única fuente de trabajo que pagaba lo suficiente para no morir de hambre, y todos lo sabíamos. Ahora, esas mismas manos trabajadoras y agrietadas yacían inertes y pálidas sobre una sábana blanca y almidonada del hospital comunitario. Mi gerente, el señor Morales, era la personificación de la amargura. Un hombrecillo de complexión delgada que siempre llevaba un reloj caro, pero con el extensible visiblemente desgastado, como un recordatorio perpetuo de la vida lujosa que sentía que merecía y que evidentemente no tenía. Era el sobrino de alguien importante en la junta directiva de la empresa, un príncipe exiliado a este pueblo polvoriento que despreciaba con cada fibra de su ser. Su crueldad no era innata, sino el resultado de un profundo resentimiento, era el único poder que le quedaba, y lo ejercía sobre nosotros, los trabajadores, con un deleite sádico. El diagnóstico de mi madre fue cáncer de pulmón, uno particularmente agresivo y veloz. El doctor, un hombre joven con los hombros ya vencidos por la impotencia, lo llamó muy mala suerte. Pero mi madre, en sus escasos momentos de lucidez, lo llamaba por su verdadero nombre, el río. Era el mismo río que corría perezosamente detrás de la mole de concreto de la fábrica, el mismo que a menudo cambiaba de color sin previo aviso y que, en los días de calor, desprendía un vaho que olía exactamente igual que el taller de costura en un mal día. La llamada del hospital fue como un golpe en el estómago. Son sus últimas horas, señorita. Debería venir. Dejé mi puesto, con el zumbido de 200 máquinas de coser en los oídos, y corrí a la oficina de Morales. Su despacho era un oasis de silencio y frío artificial. El aire acondicionado, un lujo impensable para nosotros en el taller, zumbaba suavemente. Él estaba recostado en su silla de cuero, hojeando una revista de yates, transportado a un mundo que no nos incluía. Le rogué. Mi voz, que siempre había sido firme, se quebró en un susurro patético. Le supliqué una semana libre. No pedía dinero, solo tiempo. Tiempo para sostener la mano de mi madre, para despedirme de la única familia que me quedaba en el mundo. Él ni siquiera se dignó a mirarme. Siguió pasando las páginas brillantes, como si mi angustia fuera un mosquito molesto zumbando a su alrededor. Finalmente, habló. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción. Los problemas de la gente como tú no son rentables para la empresa, Ximena, dijo, su mirada fija en la foto de un velero surcando aguas azules y cristalinas. O encuentras a alguien que cosa tus 1000 etiquetas por turno, o considera esto tu renuncia. De todos modos, aquí sobran manos baratas. 1000 etiquetas. Esa era la medida de mi vida, y de la de mi madre. 1000 etiquetas contra sus últimos alientos. En ese momento, en esa oficina gélida que olía a aromatizante de pino, el dolor en mi pecho se transformó. Se endureció, convirtiéndose en algo afilado y frío como el hielo. El amor por mi madre y el odio por ese hombre se fusionaron en un solo propósito. Él aún no lo sabía, pero acababa de firmar su propia sentencia.
El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Por un instante, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. Lentamente, sin apartar la mirada de su nuca, me quité el delantal azul, manchado de sudor y polvo. Lo doblé con una precisión que no sentía y lo deposité suavemente sobre la pila de sus revistas de lujo. «Quédese con sus etiquetas», dije. Mi voz ya no temblaba. Era extrañamente calmada, como la superficie de un pozo profundo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Al pasar por el taller, sentí las miradas de mis compañeras sobre mí. Algunas de curiosidad, otras de lástima. Sofía, mi mejor amiga desde la infancia, dejó su máquina y corrió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de pánico. «Ximena, ¿estás loca? No puedes hacer eso. Te van a destruir. Te pondrán en la lista negra». La tomé por los hombros. «Ya lo hicieron, Sophie», le respondí, y seguí caminando, dejando atrás el estruendo de las máquinas que se había convertido en la banda sonora de mi vida. Los siguientes 5 días transcurrieron en una burbuja suspendida fuera del tiempo, en la habitación 204 del hospital comunitario. El mundo exterior se desvaneció, reducido al pitido rítmico del monitor de corazón, el olor a antiséptico y la respiración cada vez más débil de mi madre. Le leí pasajes de sus libros favoritos, le describí los atardeceres que no podía ver, le canté las canciones de cuna que ella me cantaba cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. En uno de sus últimos momentos de lucidez, cuando el sol teñía de naranja las paredes blancas, apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos, nublados por la morfina, se enfocaron en los míos. «Mi costurero», susurró, su voz un hilo frágil. «El de madera. No es lo que parece. La respuesta no está en el hilo, sino en lo que el hilo cose. Prométeme, hija, prométeme que buscarás justicia, no solo venganza». No entendía la diferencia en ese momento. Para mí, eran la misma cosa. Pero asentí, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Te lo prometo, mamá». Ella se fue un jueves por la mañana, justo cuando la primera luz del día entraba por la ventana. Se fue en paz, o eso me dijo la enfermera. El funeral fue un evento modesto y gris, como el cielo de ese día. Un puñado de vecinos, Sofía y sus padres. Y al fondo, de pie bajo un mezquite solitario, vi de nuevo a ese hombre. No era del pueblo, se notaba en su ropa, en su postura. Sostenía una libreta y observaba, no con la curiosidad de un extraño, sino con la intensidad de un cazador. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío. Se dio la vuelta y se marchó tan discretamente como había llegado. Era Ricardo Vargas, el periodista, aunque yo todavía no tenía idea de la importancia que tendría en mi vida. De vuelta en el pequeño apartamento, la soledad era un ente físico. La herencia de mi madre no consistía en dinero ni propiedades. Consistía en deudas médicas, una pila de facturas sin pagar y un viejo costurero de madera que descansaba sobre su mesita de noche. Y una promesa. Una promesa que pesaba más que todo el oro del mundo y que se había convertido en la única razón para levantarme de la cama al día siguiente. Pasaron varios días. Días de silencio, de vacío, de mirar las paredes del apartamento que ahora se sentía como una tumba. La pena era una marea que me ahogaba, pero bajo ella, la ira seguía ardiendo, una brasa incandescente. Una tarde, mientras el polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por la persiana, mis ojos se posaron en el costurero de mi madre. Sus últimas palabras resonaron en mi mente: «No es lo que parece, la respuesta está en lo que el hilo cose». Lo tomé en mis manos. Era una caja de madera de pino, sencilla, con el barniz desgastado por décadas de uso. Al abrirlo, el olor a madera vieja y a aceite de máquina me trajo un torrente de recuerdos. Dentro, todo parecía normal: carretes de hilo de todos los colores, una colección de botones dispares, agujas,
un dedal de plata. Pero su pista era específica. Lo que el hilo cose. Mis dedos recorrieron el forro de tela del fondo, un retazo de estampado floral ya desvaído. Y entonces lo noté. En una esquina, la costura era diferente, más tosca, irregular. No era la costura perfecta de mi madre. Con manos temblorosas, busqué unas tijeritas y con cuidado, empecé a descoser ese tramo. El hilo cedió y pude levantar el forro de tela. Debajo, no había madera. Había un compartimento secreto, un doble fondo. Y lo que encontré dentro hizo que mi corazón se detuviera y luego comenzara a latir con una fuerza brutal, dolorosa. No era una bomba, era el arsenal completo para una guerra. Lo primero que saqué fueron 3 cuadernos escolares, de los baratos, con la portada de cartón. Estaban llenos de la caligrafía apretada y metódica de mi madre. No eran diarios personales, eran bitácoras de guerra. Fechas, horas, nombres de los químicos que leía en los barriles que descargaban por la noche. Descripciones detalladas de los días en que el río amanecía cubierto de una espuma amarillenta. Anotaciones sobre los olores extraños que provocaban mareos y náuseas en el taller. Y una lista terrible que ocupaba varias páginas, nombres de compañeras, la fecha en que empezaron a toser, la fecha en que tuvieron que dejar de trabajar, la fecha en que murieron. Junto a los cuadernos, había una colección de pequeñas bolsas de plástico, cada una etiquetada con una fecha. Contenían muestras de tierra negruzca de la orilla del río, trozos de tela con manchas extrañas que no salían con nada, e incluso un frasco de vidrio, sellado con cera, que contenía un agua turbia y de aspecto aceitoso. Mi madre no había sido solo una víctima. Había sido una científica ciudadana, una investigadora forense autodidacta. Luego encontré la pieza que conectaba la crueldad con el dinero. Un sobre contenía un par de fotocopias de recibos de pago y una hoja de cálculo impresa. Eran de Miguel, un chico que había trabajado en nóminas y que desapareció del pueblo de la noche a la mañana. Los documentos mostraban las deducciones ilegales que nos hacían por equipo de seguridad, que nunca recibíamos. Y lo más escalofriante, una lista de bonos mensuales para el señor Morales. El concepto, optimización de gestión de residuos. Le pagaban extra por envenenarnos. Y finalmente, al fondo de todo, una pequeña nota doblada. Era un trozo de papel de libreta, con un nombre y un número de teléfono escritos a lápiz, Ricardo Vargas, periodista. De confianza. Él sabe. En ese instante, la imagen de mi madre se transformó. Ya no era solo la mujer dulce que me había criado. Era una guerrera silenciosa que había pasado años reuniendo las armas para una batalla que sabía que no viviría para pelear. Y me la había heredado a mí. La pena no se fue, pero ahora tenía una compañera, una furia fría, clara y absolutamente decidida. La promesa que le hice ya no era una carga. Era mi única misión. Con el arsenal de mi madre extendido sobre la mesa de la cocina, el mundo se sentía diferente, más nítido. Marqué el número de la nota con dedos que no temblaban. La voz al otro lado de la línea era grave y cautelosa. Diga. Busco a Ricardo Vargas, dije. Mi nombre es Ximena. Soy la hija de Elena. Hubo un silencio. Podía oír su respiración. La espero en el Café La Curva, en la carretera federal, en 1 hora. Venga sola. Y colgó. El café era un lugar de paso, anónimo, perfecto para una reunión secreta. Ricardo Vargas era el hombre del funeral, no había duda. Tenía unos 40 y tantos años, el cabello entrecano y una mirada que parecía haberlo visto todo. Me escudriñó mientras me acercaba, como si estuviera evaluando si era una amenaza o una trampa. Gracias por venir, dijo, señalando la silla frente a él. ¿Qué tienes para mí? No dije nada.
Simplemente abrí mi bolsa y puse uno de los diarios de mi madre sobre la mesa. Lo abrió y sus ojos recorrieron las páginas. Vi un músculo tensarse en su mandíbula. Después de varios minutos, cerró el cuaderno con cuidado. Tu madre, dijo, y su voz ahora era más suave, era la mujer más valiente que he conocido en toda mi carrera. Me contó que mi madre lo había contactado hacía más de un año. Ella había empezado a atar cabos, a ver el patrón de enfermedad y muerte que nadie más quería ver. Ricardo había empezado a investigar, pero se topaba con muros de silencio y burocracia. Me reveló la verdadera razón de su dedicación, el porqué de su cautela. Hace años, comenzó, su mirada perdida en la distancia, investigaba una mina en Zacatecas. Mi fuente era un ingeniero joven, con una familia. La empresa se enteró. Lo silenciaron, dijeron que fue un accidente en el trabajo. Le fallé, Ximena. Le fallé a él y a su familia. No volverá a pasar. Su confesión no fue una muestra de debilidad, sino un pacto. Él no solo era un aliado, era un hombre buscando su propia redención a través de la justicia de mi madre. Me explicó que el alcalde del pueblo estaba comprado, que las autoridades estatales eran cómplices. Si vamos por la vía legal tradicional, concluyó, enterrarán el caso en papeleo durante años, hasta que todos se olviden. Se reclinó en su silla, frustrado. Necesitaríamos un milagro. La desesperación y la ira bullían dentro de mí. No, dije, y la idea, fría, brutal y clara, brotó de mis labios antes de que pudiera pensarla del todo. No necesitamos un milagro. Necesitamos un depredador más grande. Ricardo me miró, confundido. La justicia es lenta y a veces ciega, continué, sintiendo un poder nuevo en mi voz. Pero el capitalismo es rápido y tiene una vista de 20/20 para la debilidad de un competidor. Si el gobierno no los va a destruir, hagamos que sus enemigos lo hagan por nosotros. Vi un destello de sorpresa en los ojos de Ricardo, seguido de una lenta comprensión. Se quedó mirándome, ya no como a la hija afligida de su fuente, sino como a una estratega inesperada. Moda Justa, susurró él, el nombre de la principal competidora de Textiles del Sol. Exacto, respondí. Vamos a venderles una guerra. Y vamos a cobrarles hasta el último centavo por las municiones. Ricardo sonrió por primera vez. No era una sonrisa alegre, sino la de un soldado que acaba de encontrar un arma nueva e inesperada. Está bien, Ximena. Hagámoslo a tu manera. Los días que siguieron se convirtieron en una lección de paranoia. Cada sombra parecía un espía, cada coche que pasaba lento por mi calle era una amenaza. Una noche, un sedán oscuro sin placa se quedó aparcado en la esquina durante horas. No dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, con el más pesado de los diarios de mi madre en el regazo, como si fuera un escudo. El miedo era real, tangible, pero la furia lo superaba. Me mudé temporalmente al diminuto apartamento de Sofía y sus padres. Al principio, ella estaba aterrorizada, pero después de leer una sola página del diario de mi madre, su miedo se transformó en la misma ira fría que me consumía a mí. Se convirtió en mi guardiana, mi cómplice silenciosa. Ricardo fue nuestro director de orquesta. Era metódico, preciso. Juntos, preparamos un paquete digital, un teaser, para nuestros futuros compradores. Incluimos una selección de las pruebas más irrefutables, la página del diario de mi madre que detallaba el vertido de un químico específico, con una fecha que, según la investigación de Ricardo, coincidía con la importación de ese mismo químico prohibido por Textiles del Sol, una de las fotos del río teñido de un rojo antinatural y un fragmento del audio de Miguel, el ex empleado de nóminas, explicando cómo falsificaban los registros. Era una muestra de poder, un mensaje claro, esto es solo el principio. Tenemos mucho más. Ricardo envió el correo encriptado desde un cibercafé.
No lo dirigió a la atención al cliente, sino directamente a la cabeza del departamento legal de Moda Justa. La respuesta tardó menos de 24 horas. Era escueta y profesional. Hemos recibido su comunicación. Proponemos una reunión preliminar para discutir los activos mencionados. Indiquen sus condiciones. Una semana después, estaba en un avión rumbo a la Ciudad de México por primera vez en mi vida. Ricardo pagó los boletos. Inversión en la verdad, lo llamó. Nos alojamos en un hotel discreto. La reunión no fue en las ostentosas oficinas corporativas, sino en la sala de juntas de un prestigioso bufete de abogados en Polanco. Era un territorio neutral, diseñado para intimidar. Nos recibieron dos abogados, un hombre y una mujer, ambos vestidos con trajes impecables que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Sus rostros eran máscaras de profesionalismo impasible. Escucharon la presentación de Ricardo en silencio, revisaron los documentos que les entregamos en una tablet segura. No hicieron preguntas, solo observaban, analizaban. Después de casi una hora de un silencio que podía cortarse con un cuchillo, la mujer tomó su teléfono. Isabela, creo que deberías ver esto. 10 minutos más tarde, la puerta se abrió y entró Isabela Reyes. Era exactamente como la había imaginado por las fotos de las revistas de negocios, alta, elegante, con una energía que llenaba la habitación. Irradiaba poder, pero sus ojos eran los de un halcón, calculadores, perdiéndose nada. Nos saludó con un gesto y se sentó. Tomó la tablet. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla. Fascinante, dijo finalmente, dejando la tablet sobre la mesa. Su voz era melodiosa pero con un filo de acero. Un caso sólido de responsabilidad civil, posible persecución penal. Muy perjudicial para mi competencia. Hizo una pausa, mirándome directamente por primera vez. Ahora, hablemos de números. ¿Qué es lo que quieren? Ricardo empezó a hablar, pero levanté una mano para detenerlo. Era mi guerra, mi precio. Lo miré a los ojos, a esa mujer que podía comprar y vender mi pueblo entero sin pestañear. No estamos vendiendo documentos, señora Reyes, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. No vendemos una demanda. Le estamos vendiendo el monopolio del mercado textil en la frontera norte. Le estamos vendiendo una campaña de relaciones públicas que la posicionará como la salvadora de la industria y la campeona de la ética. Le estamos vendiendo la cabeza de su mayor rival en una bandeja de plata, lista para que el gobierno federal la ejecute. El precio no es por el pasado, no es una compensación. Es por el futuro que yo le estoy ofreciendo. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Y el precio por ese futuro es de $80 millones. Una de sus cejas arqueadas se levantó una fracción de milímetro. Los abogados se miraron con nerviosismo. Pero Isabela Reyes sonrió. Fue una sonrisa genuina, de apreciación depredadora. Me gusta como piensas, niña, dijo. Tienes agallas. Hablemos de los detalles del contrato. El contrato tardó una semana en redactarse. Fue un laberinto de cláusulas legales diseñado por los mejores abogados de México, pero su esencia era simple: $80 millones a cambio de la exclusividad total y perpetua de la evidencia recopilada por Elena. El dinero, una cifra que mi mente apenas podía procesar, fue transferido a una cuenta segura en el extranjero, gestionada a través de una fundación que Ricardo me ayudó a establecer. La guerra estaba financiada. La primera batalla estaba a punto de comenzar. Volví al pueblo sintiéndome como una extraña en mi propia piel. La víspera del golpe final, llamé al señor Morales. Puse en mi voz un temblor suplicante, la voz de la antigua Ximena. Le dije que estaba desesperada, que había cometido un error, que necesitaba mi trabajo de vuelta. Su ego, predeciblemente, se infló. Se regodeó. Te lo advertí,
dijo con suficiencia. El mundo real es duro, ¿verdad, niña? Ven mañana a la fábrica después del cierre. Tal vez pueda encontrar algo para ti, si eres convincente. La insinuación en su voz me revolvió el estómago. Le pedí a Sofía que me esperara oculta cerca de la oficina, con su teléfono listo para grabar video. Yo misma llevaba una pequeña grabadora de audio en el bolsillo. Entré en su oficina, el mismo espacio frío donde me había humillado. Empecé mi actuación. Lloré. Le supliqué. Le dije que haría cualquier cosa. Él se reclinó en su silla, disfrutando de mi humillación. Te lo dije, Ximena. Eres insignificante, un peón. Igual que tu madre. ¿Sabes? Ella también era una pequeña molestia, siempre con sus preguntas, con su aire de superioridad moral. Creyó que podía cambiar algo, la pobre ilusa. ¿Y dónde está ahora? Bajo tierra. Así terminan los que se meten donde no les llaman. Son solo hormigas. Si una se muere, aparecen 10 más para tomar su lugar. En ese momento, dejé de llorar. Mis lágrimas se secaron instantáneamente. Levanté la cabeza y lo miré con todo el desprecio que sentía. Gracias por su honestidad, señor Morales, dije, mi voz tan gélida como su oficina. Puse mi teléfono sobre el escritorio y presioné reproducir. Su propia voz, jactanciosa y cruel, llenó el silencio. Son solo hormigas. Su rostro pasó del desconcierto al pánico puro. La sangre abandonó su cara, dejándola del color de la cera. Esto, dije con calma, es para el jurado popular, para las redes sociales. Luego, deslicé sobre la mesa una copia impresa del acuerdo de transferencia de fondos de Moda Justa. $80 millones. Y esto, continué, es para los abogados de la empresa, para que sepan que su mayor competidor ahora posee todas y cada una de las pruebas de sus crímenes, gracias a la insignificante de mi madre. Se quedó mirando el papel, sus manos temblorosas. ¿Tú, qué hiciste?, balbuceó. Le pasé la factura, respondí. Me di la vuelta y salí. En la puerta, me encontré con Sofía, que sostenía su teléfono con una sonrisa feroz. Al día siguiente, el infierno se desató. El artículo de Ricardo, titulado Textiles del Sol, el legado tóxico de un imperio de mentiras, se publicó en un importante periódico nacional y se viralizó en minutos. Casi simultáneamente, Moda Justa emitió un comunicado de prensa anunciando que habían descubierto evidencia preocupante de fraude y violaciones ambientales por parte de su competidor y que, como ciudadanos corporativos responsables, la habían entregado a las autoridades federales. Las redadas comenzaron al mediodía. Camionetas del gobierno federal descendieron sobre la fábrica y el ayuntamiento. Agentes con chalecos entraron y se llevaron cajas de documentos, computadoras. Arrestaron a los altos ejecutivos en sus casas de lujo. Arrestaron al alcalde Martínez en medio de un almuerzo. Y arrestaron al señor Morales en su propia oficina, esposado, mientras sus antiguos empleados lo observaban en un silencio sepulcral desde el otro lado de la cerca. Su humillación no fue privada. Fue un espectáculo nacional. El imperio no solo había caído, había implosionado de la forma más pública y vergonzosa posible. La caída de Textiles del Sol fue rápida y brutal. La fábrica cerró sus puertas de la noche a la mañana, dejando un silencio ominoso donde antes reinaba el estruendo de las máquinas. Para el pueblo, la victoria tenía un sabor amargo. La fuente de su envenenamiento era también su única fuente de sustento. Cientos de personas, mis vecinas, mis amigas, se quedaron sin trabajo, con la incertidumbre como único horizonte. Una tarde, Sofía se sentó a mi lado en la banqueta frente a mi casa. Miraba la calle vacía, las tiendas cerrando más temprano. Ganaste, Ximena, dijo en voz baja.
Les hiciste pagar. ¿Y ahora qué? ¿Nos sentamos a ver cómo nuestra gente se muere de hambre en lugar de morirse de cáncer? Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. La venganza se sentía vacía si el resultado era solo un páramo de desesperación. El dinero en la cuenta bancaria en el extranjero se sentía como un peso muerto. Podía tomarlo y desaparecer. Comprar una casa en la playa, vivir una vida de comodidad y olvidar para siempre el olor a químicos y el rostro de Morales. Pero esa no sería la justicia que mi madre quería. Eso sería solo escapar. Mi madre había luchado por la dignidad, no por la riqueza. Y la dignidad significaba trabajo, salud, un futuro. Tomé una decisión. El dinero no sería un boleto de salida. Sería una semilla. Lo primero fue crear la Fundación Elena. Usando una parte de los fondos, establecimos un fideicomiso para cubrir todos los gastos médicos de las familias afectadas por el cáncer en el pueblo. Contratamos a un equipo de abogados para iniciar una demanda colectiva masiva contra los restos de la corporación y sus ejecutivos, buscando una compensación justa por cada vida perdida, por cada año de salud robado. Pero eso solo curaba el pasado. Para construir un futuro, necesitaba hacer algo más radical. Los activos de Textiles del Sol, incluida la propia fábrica, fueron liquidados en una subasta de quiebra. Los grandes conglomerados no estaban interesados en una planta manchada por el escándalo y ubicada en un pueblo ahora famoso por su activismo. Usando una empresa fantasma creada por el mismo bufete de abogados de Isabela Reyes, presenté una oferta. Y gané. Compré la fábrica, el monstruo que había matado a mi madre, por una fracción de su valor real. El escepticismo en el pueblo era palpable. ¿Quién era el comprador misterioso? ¿Otro buitre corporativo? 6 meses después, convoqué a una asamblea en la plaza del pueblo. Subí al kiosco, con Ricardo y Sofía a mi lado. Desde allí, anuncié la noticia. La fábrica reabriría, pero con un nuevo nombre, Textiles del Pueblo. Un murmullo recorrió la multitud. Anuncié las nuevas condiciones, y el murmullo se convirtió en un silencio atónito. Salarios justos, el doble del mínimo que pagaba la antigua empresa. Seguro médico completo para todos los empleados y sus familias directas. La creación de una guardería gratuita dentro de las instalaciones para las madres trabajadoras. La instalación de los sistemas de filtración de agua y aire más modernos y costosos del mercado. Y lo más revolucionario, un programa de participación en las ganancias. El 10% de las ganancias netas anuales se repartiría entre todos los empleados. Esta fábrica ya no pertenecerá a un accionista anónimo en una ciudad lejana, declaré, mi voz resonando en la plaza. Esta fábrica nos pertenece a nosotros. Al principio, hubo desconfianza. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Los primeros meses fueron difíciles. Tuvimos que lidiar con sabotajes menores, probablemente de antiguos supervisores leales a Morales. Maquinaria que se descomponía misteriosamente, rumores maliciosos. Pero Sofía, a quien nombré gerente de operaciones, fue mi puente con los trabajadores. Su honestidad y su compromiso inquebrantable convencieron a los escépticos. Yo misma trabajé codo a codo con ellos, aprendiendo cada paso del proceso, demostrando que no era una patrona distante, sino una más de ellos. Lentamente, la confianza floreció. La productividad aumentó, no por miedo, sino por orgullo. Estábamos construyendo algo nuestro. No solo habíamos vengado a los muertos, estábamos creando una vida digna para los vivos. Pasaron 3 años. 3 años en los que Textiles del Pueblo no solo sobrevivió, sino que prosperó. Nos convertimos en un caso de estudio, un modelo de negocio ético que demostraba que la rentabilidad no tenía por qué estar reñida con la humanidad. Nuestros productos, ahora con la etiqueta de «hecho con dignidad», encontraron un nicho en el mercado consciente.
La Fundación Elena había ganado la demanda colectiva, asegurando millones en compensaciones para las familias del pueblo. La vida había vuelto, más fuerte y más limpia que antes. Un día, recibí una carta con el sello del Sistema Penitenciario Federal. Era de Morales. Ocupaba varias páginas, escritas con una caligrafía temblorosa. Era una mezcla nauseabunda de autocompasión, justificaciones y una súplica de perdón. Escribía sobre su infancia difícil, sobre la presión de su familia, sobre cómo el poder se le había subido a la cabeza. No le respondí. Esa noche, en la fiesta anual de la empresa, usé su carta para encender el carbón de la parrilla. Algunas deudas nunca se pagan. La vida había encontrado un ritmo estable, casi pacífico, hasta que una tarde, una caravana de camionetas de lujo negras llegó al pueblo. De una de ellas descendió Isabela Reyes. No había envejecido un día. Su poder parecía haber aumentado. Vino a visitarme a la fábrica. Recorrió las instalaciones, asintiendo con aprobación ante la eficiencia y la moral de los trabajadores. «Has hecho un trabajo extraordinario, Ximena», me dijo en mi oficina, que antes había sido la de Morales. «Has creado una marca poderosa. Tanto, que quiero asociarme con ella». Su propuesta era brillante y astuta. Quería que la Fundación Elena, ahora un referente de ética laboral, auditara y certificara a toda su cadena de suministro global. «Imagina el eslogan», dijo con una sonrisa depredadora. «Moda justa, certificada por la gente de textiles del pueblo». Seríamos invencibles. Era una jugada de marketing maestra. Acepté. Era una oportunidad para expandir nuestra influencia, para llevar los estándares que habíamos creado a una escala global. Ricardo, que ahora dirigía el brazo de investigación de la Fundación, se puso a trabajar con nuestro equipo. Viajaron, investigaron, auditaron. Un mes después, Ricardo entró en mi oficina y cerró la puerta. Su rostro estaba serio. Dejó una carpeta sobre mi escritorio. «Tenemos un problema», dijo. La carpeta contenía pruebas irrefutables. No sobre la gestión actual de Isabela, que era impecable, sino sobre el pasado. Una de las empresas clave que Moda Justa había adquirido años atrás, una subsidiaria en Bangladesh, había sido construida sobre la explotación sistemática de trabajo infantil. Isabela había comprado la empresa, cerrado esas operaciones y absorbido sus activos. Ella se había beneficiado directamente de esos cimientos podridos, aunque su gestión posterior fuera limpia. La mancha, aunque antigua, era indeleble. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era Isabela. Su voz era seda y veneno. «Me ha llegado el rumor de que tus investigadores son muy exhaustivos», dijo. «Solo quería recordarte que las grandes alianzas se construyen sobre la confianza y el entendimiento mutuo. Somos socias, Ximena. No olvides quién te ayudó a llegar a donde estás». No era una pregunta. Era una amenaza. Me quedé sentada en la oscuridad de mi oficina durante horas, la carpeta frente a mí. Podía enterrar el informe. Proteger mi utopía, proteger a mi gente de una guerra contra un gigante que podría destruirnos. ¿No había hecho ya suficiente? ¿No merecíamos la paz? Pero luego vi el rostro de mi madre en mi mente. La promesa que le hice. Justicia, no solo venganza. La justicia no podía tener puntos ciegos. No podía ser selectiva. A la mañana siguiente, no llamé a Isabela. No llamé a los periódicos. Convoqué a una reunión de emergencia del Comité de Trabajadores, el consejo elegido democráticamente que ahora gobernaba la fábrica. Sofía se sentó a mi derecha, Ricardo a mi izquierda. Puse la carpeta en el centro de la mesa. Los miré a todos, a María, que había perdido a su esposo, a Javier,
cuyo padre apenas podía respirar, da las caras de las personas por las que había luchado. Encontré esto, dije en voz baja pero clara, señalando el informe. Es una injusticia. Una injusticia que nos ayudó a nacer. Isabela Reyes cree que me tiene acorralada. Cree que esta decisión es mía. Hice una pausa, y mis ojos se encontraron con los de cada persona en la sala. Se equivoca. La decisión ya no es solo mía. Dejé la pregunta suspendida en el aire, pesada y cargada de futuro. El poder, y la terrible carga de la verdadera justicia, ahora les pertenecía a ellos. La lucha de mi madre había terminado. La lucha de textiles del pueblo acababa de empezar.